hoy quiero compartirles el tema basado en este pasaje, le he llamado la promesa de Dios. La promesa de Dios. Aquí, en este pasaje, observamos que Dios hace una promesa, una tremenda promesa a Abraham, que es tan fidedigna, esta promesa, que Dios mismo sella esta promesa haciéndole un juramento a Abraham. Y Dios, dice la Escritura, que jura por sí mismo, porque no hay otro más grande que Dios. Por otro lado, vemos nosotros aquí en la tierra que el hombre o los hombres también hacen juramento por algo que para ellos es grande. Desde mi niñez y principalmente en la niñez escuché a gente grande, a gente casado, a veces decir, te lo juro por mi madre que está en el cielo, te lo juro por mi abuelita, que en paz descanse. Aunque muchas veces aquellas palabras de juramento se desdicen y ya no hace lo que había jurado. Las promesas de Dios. En primer término, vamos a ver a través de la Escritura las promesas de Dios a Abraham, porque cada mensaje que yo comparto, generalmente lo hago cumpliendo las tres cosas que tiene que llevar cada mensaje. Es la parte histórica, la parte doctrinal, enseñanza, y la parte personal, lo que cómo yo puedo aplicar este pasaje para mi vida. Así que, Abraham, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que Dios llamó a Abraham. La primera cosa, antes de jurar, Dios lo llama. Vamos a la Biblia, al capítulo 12. No cierren en nuestro pasaje. Génesis 12. Y aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, encontramos en los versículos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios llama a Abraham. Y Dios llamó a Abraham de una nación completamente pagana e idólatra para formar una nación. Abraham, según los mismos hebreos en capítulo 8 y muchos pasajes de la Escritura, en San Juan, los judíos entienden y reconocen a Abraham como su padre, es nuestro padre. Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y la Escritura es clara en decirlo. Otro pasaje, quiero mostrarles, se encuentra en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 y en el versículo 2 y 3. Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Dios es quien llama. Pero Dios no solo llamó a Abraham, sino que vemos a través de la Escritura que Dios le prometió. Dios le hizo una promesa a Abraham. Vamos a otro pasaje.
Hebreos capítulo 6, versículo 13. 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Cuando Dios promete algo, hermanos, Él lo cumple. Una de las cualidades del carácter de Dios, el que es, Él siempre cumple lo que promete. No es como tú y yo. ¿Por qué es así? Porque Él es Dios. Él no puede dar un paso atrás. Siempre avanza hacia adelante. Dios promete. Génesis, capítulo 17. Génesis 17. Muy interesante este maravilloso libro. Génesis, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, cuando le apareció Jehová a Abraham, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham será tu nombre, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios hace una promesa. No solamente hizo la promesa, sino que como yo hablé en la introducción, Dios también le juró. Dios le llamó, Dios le prometió, y ahora vamos a ver, Dios le juró. Volvamos a nuestro pasaje. Hebreos 6, por favor, en sus Biblias. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios está haciendo la promesa aquí. Y Dios quiere sellar el juramento como un sello. Quiere sellar aquella promesa y Dios jura por sí mismo. Porque no hay otro mayor que Jehová Dios. Bueno, hace muchos años como aquí en la humanidad, nosotros los hombres no cumplimos lo que prometemos, aunque muchos lo dicen, así es ese juramento que muchas veces no es válido. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos? Tenemos que ir al notario, un notario público. Y una vez que firmamos, la ley cae encima. El notario ni lee lo que dice. Una vez que firmó y pone el sello de la notaría y el notario firmó, eso vale. Y si nos salimos de eso, estamos perdidos. Para la humanidad ahora lo mayor, lo máximo, es la firma y timbre del notario. En ese tiempo no existía nada de eso. Dios quiso confirmar su promesa para con Abraham. Por eso que Dios le juró, como dice el versículo 13. Ahora bien, en el libro del Génesis, en el capítulo 22, ¿por qué vamos allá? Porque estamos hablando de Abraham, lógicamente. Génesis capítulo 22. ¿Qué dice la Escritura? En Génesis capítulo 22. Aquí la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 15, 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
Dios haciendo su juramento aquí a Abraham. Interesante. Dios le juró. El juramento. Los no cristianos juran. Muchos de ellos. Como dice Hebreos 6. Vamos al Hebreos 6. Basándose en lo que Dios hizo con Abraham. Hebreos 6, 16. Observemos. 6, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Los hombres. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, para confirmar su palabra. Juran por otros hombres. Los no creyentes juran. Pero los creyentes, ¿hemos de jurar? No. ¿Por qué no hemos de jurar nosotros? ¿Por qué no debemos de jurar nosotros? Porque la Biblia nos enseña que nuestro sí ha de ser sí. Y nuestro no ha de ser no. Y eso es suficiente. Eso basta. Vale decir, el creyente tiene que ser un hombre o una mujer de palabra. Amén. Vamos a la Biblia. Santiago. Avanzando unas hojitas. Santiago, capítulo 5. Y aquí Santiago le escribe a creyentes. Y dice, pero 5:12. Dije Hebreos, o sea, Santiago 5:12, perdón. 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Observen, no juréis. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para que no caigáis en condenación. Por decir sí y después cambiamos de opinión. O a la inversa. ¿Estamos claros? Ahora bien, Dios hizo un juramento. Dios llamó a Abraham. Dios le prometió. Dios le juró. Y Dios le cumplió a Abraham. Vamos al otro pasaje. Capítulo 6 del libro de Hebreos, versículo 14. 6:14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 14. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién alcanzó la promesa? Abraham. Alcanzó la promesa que Dios le había hecho. Dios le cumplió. Por otro lado, ¿qué hizo Abraham? Abraham hizo lo que muchas veces nosotros no hacemos. Lastimosamente. Dios le prometió, Abraham le creyó a Dios. Qué impresionante. Abraham le creyó a Dios. ¿No encuentran sorprendente e interesante? Abraham no era judío. Era de Mesopotamia, de Ur de Caldea. Era un idólatra. Adoraba a dioses paganos. No hablaba en hebreo. Y cómo Dios toma a ese hombre, lo llama, le hace promesa, y este bendito hombre le cree a Dios. Nunca ha visto a Dios. Solo le ha oído. Pero qué tremenda lección nos deja este hombre llamado Abraham cuando cree a un Dios invisible. Siendo que él toda su vida había crecido adorando a dioses visibles, dioses paganos que podían ver y tocar. Si bien es cierto, tenían ojos, no veían, boca y no hablaban, oídos y no oían.
Pero Abraham estaba acostumbrado a eso. Y sin embargo, ahora está oyendo a un Dios desconocido y más encima le cree. Impresionante. Hebreos capítulo 11. Observemos. Hebreos 11. Siempre la Biblia nos va a dar una respuesta. Hebreos capítulo 11. Versículo 9. Observemos. Donde encontramos aquí en Hebreos 11 un listado de hombres y de mujeres de fe. Observemos lo que el Espíritu Santo nos dice en Hebreos 11, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, en carpas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque, está hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pura fe. Pura fe. Es por eso la Escritura se le llama a Abraham el padre de la fe. No hay otro hombre que haya creído tanto en Dios como Abraham. Interesante. Hebreos 11. Hebreos 11. Observemos por favor el versículo 17. Observemos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Recordemos, Génesis 22. Cuando Dios habla con él y le dice que lleve a su hijo al monte Moriah y ofrécelo allí en sacrificio. Abraham sabía exactamente que tenía que matar a su hijo. Por la fe, versículo 17, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y observen, y el que había recibido las promesas, ¿quién recibió las promesas? Abraham. Ofrecía su unigénito. Recibió la promesa de Dios y ofreció a su hijo. Versículo 18. Habiéndosele dicho a Abraham, en Isaac será llamada descendencia. Observen, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Y aquí está lo interesante, en el 19. Pensando, Abraham, pensando que Dios, observen, es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Observen, lo más tremendo todavía viene ahora. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. En sentido figurado, simbólicamente. Va a decir, cuando aquel día que Dios le dijo a Abraham, ofrece a tu hijo en sacrificio en uno de los montes que yo te diré. Y luego le dice cuál es el monte. Abraham al otro día se levanta temprano, toma el asno, toma los ciervos, toma la leña y el cuchillo. Y el fuego. Y a su hijo. Muy temprano por la mañana. El viaje que hizo Abraham con su hijo demoró 3 días y 3 noches. Para Abraham, según el Espíritu Santo de Dios, aquí en la Escritura, en este pasaje, dice que simbólicamente un figura, ¿cómo es la palabra que usa? ¿Se me fue la palabra? 19, pensando que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, ¿de dónde? En sentido figurado. Va a decir, esa mañana, para Abraham, de esa mañana al día, antes de salir de su casa, su hijo ya estaba muerto. Para él, ya estaba muerto, 3 días. Porque sabía que al llegar allá, tenía que degollar a su hijo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Es interesante. Es muy interesante que en ninguna parte de la Escritura, ni siquiera en Génesis 22, se dice que Abraham, cuando oyó de Dios, que Dios le dijo,
anda y ofrece tu hijo en el monte a tu hijo Isaac, tu único, a quien tú amas, ofrece en el monte que yo te mostraré. Abraham no le dijo nada a su esposa, él se quedó callado. Tampoco le dijo a dónde iba, tampoco le dijo a qué iba. Para Abraham, su hijo iba a morir al otro día cuando saliera, en sentido figurado. Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham no tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Abraham no tenía una iglesia local donde congregarse. Abraham no tenía la escritura para ver si Dios era veraz o es mentiroso. Lo único que tenía Abraham, y eso que no tenía bolsillos en sus ropas, era fe. Solo fe. Él creyó a quien le habló. Y fue. Por eso que cuando llegan allí y ya levantan piedra sobre piedra, pone la leña y pone a su hijo y va a degollar a su hijo, Dios de arriba le habla. No le hagas ningún daño al hijo, porque sé que has creído. Y Dios proveyó no un cordero, sino un carnero. Interesante, un cuadro maravilloso, ese capítulo 22 del libro del Génesis. Fe. Qué tremendo, fe. Las promesas de Dios, la promesa de Dios es para creerla. Él estaba solo. No fue a preguntarle a su papá, a sus hermanos, oye, Leo, no, oye, vieja, ¿qué te parece? Dios me dijo esto, ¿qué hago? No tomó el teléfono y empezó a mandar WhatsApp un WhatsApp y lo copió y se lo mandó a todo el grupo. No lo hizo. Él solo obedeció a lo que Dios le dijo y creyó. La promesa de Dios. Abraham. Ahora, la promesa de Dios al creyente. Ahora entramos tú y yo en el baile. ¿Seremos como Abraham? ¿Eres tú y yo? ¿Somos como Abraham? La promesa al creyente. Primero tenemos que entender que al creyente Dios jamás le jura. No hay ni un juramento de parte de Dios a nosotros los creyentes. Por otro lado, entendemos que al creyente, la promesa de Dios al creyente, Dios no cambia. Lo que Él dice, así es. Capítulo 6, versículo 18 de nuestro pasaje. Hebreos 6, 18. Dice la Escritura, para que por dos cosas inmutables que no cambian, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no cambia. Interesante, al creyente. ¿Qué otra cosa yo veo en este mismo pasaje? Al creyente, la promesa al creyente. Entonces, Dios no me jura como creyente. Como creyente, Dios no cambia en cuanto a lo que Él dijo. Y como creyente, al creyente, Dios no le miente. Observemos, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué dice? Mienta. Es imposible que Dios mienta. Entonces, ¿por qué tú y yo mentimos?
El pecado más común en el creyente, ¿saben cuál es? La mentira. Y a veces mentimos por broma, por chiste, por costumbre, por cultura, lo que venga. Pero sea por cultura, por costumbre, por herencia familiar, la mentira es mentira. Punto. Y tenemos que reconocer eso. ¿Verdad? Dios nunca miente. Por consiguiente, nosotros debemos desarraigar la mentira de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida. Dios no miente. Amén. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. Aquí en Tito, capítulo 1, y en el versículo 2, dice lo siguiente. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, observen que dice, Dios que no miente. Dios que no miente, prometió. La promesa de Dios. Prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué prometió Dios para el creyente antes de los siglos? Vida eterna. Vida eterna. Dios la prometió. Y si Dios la prometió, la va a cumplir así como le hizo promesa a Abraham. Y cumplió porque Abraham creyó. Tú debes de creer en Dios para recibir la promesa que Él te ha hecho. Pero depende de ti. La promesa. Tenemos una promesa. Porque Dios no miente. Dios no miente, Dios no cambia. Él siempre es igual, absolutamente igual. Dios solo promete. Dios solo promete. Al hombre, al creyente, le promete la salvación. Veamos, por favor, ya que estamos allí, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Hablando el apóstol Pablo aquí en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salvó no por las obras que hayamos hecho. Tengo una pregunta. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? Porque Abraham ¿cumplió el pedido de Dios? ¿Abraham cumplió el pedido de Dios? Cuando Dios le dijo, vete al monte que yo te mostraré y ofrece a tu hijo en sacrificio. ¿Abraham mató a su hijo? No. Obedeció en todo, Dios lo estaba probando. Y cuando lo iba a matar, la voz del cielo dijo, alto, Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, pues he visto que has creído. Hay mucha gente y muchas iglesias en el día de hoy, lastimosamente, que enseñan que para entrar al cielo hay que hacer cosas para ganarse el cielo. Abraham cumplió casi todo, pero no mató a su hijo. Porque en lo que él obedeció, demostró que creyó a Dios. Y la Biblia dice, no traje aquí el versículo, pero dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Textual lo dice la Escritura. No sé por qué no traje aquí el versículo, pero aquí veamos, por favor,
Veamos nuevamente en este pasaje, capítulo 3 de Tito, Tito 3, 5. 3:5. Pablo dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Abraham no fue agradable a Dios porque mató a su hijo, sino porque le creyó. Lo que hizo Abraham no fue una obra de justicia, porque no la consumó, porque mostró fe. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Interesante. Voy a leer el 7 nuevamente. Para que justificados por su gracia, la gracia de Dios, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza. Abraham creyó y puso su esperanza completa en lo que Dios a él le había dicho. Creyó Dios y le fue contado por justicia. El creyente debe creer a lo que Dios prometió. Así como Dios hizo una promesa a Abraham, a nosotros también nos hace una promesa. Y esa promesa es que el hombre tiene que creer por fe en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo. Y no por lo que nosotros podemos hacer. Claro. Está claro, ¿verdad? Segundo. Al creyente, el creyente, Dios le promete testimonio, su testimonio. Dios dio un testimonio al hombre. Y eso lo vemos en la Escritura, en la primera carta de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5. Muy interesante aquí. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 11. 5:11. Y este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está, observen, la vida eterna, esta vida está en su Hijo. Interesante aquel verbo, está. Dios prometió un testimonio, da un testimonio, y esa vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo de Dios, está con mayúscula, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Está hablando allí. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Observen. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué interesante. Muy interesante. Esta es la confianza que tenemos. Abraham creyó a Dios y puso toda la confianza en Dios. Y simplemente obedeció. Y se echó en las manos de Dios y siguió
a todo lo que le dijo, sin dudar nada. Simplemente creyó e hizo. Le prometió una descendencia incontable. Pero al creyente, ¿qué le promete Dios? ¿Qué le promete Dios? Primero de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Primera de Juan 2, 25. Observen. Y esta, primera de Juan 2, 25, y esta es la promesa que Él nos hizo. Observen. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Dios nos hizo? La vida eterna. Esa es una promesa. Dios nos hizo una promesa, la vida eterna. Y nosotros debemos de vivir siempre con nuestros ojos puestos en esa promesa de la vida eterna que nos espera. Lastimosamente, muchos de nosotros no creemos a esto. Y tenemos nuestra esperanza puesta aquí. En cuántas cosas yo tengo, cuántas cosas yo puedo lograr y en lo que yo soy. Mientras más bienes materiales tengo y mientras más títulos tengo, más dinero que ganaré y mejor lo pasaré. Muchos hombres aquí en la tierra viven en palacios de oro, con grifería de oro. Muchos de ellos ni siquiera van a entrar al cielo. Y nos afanamos por cosas que no valen la pena. Dios nos ha prometido la vida eterna. Y para concluir, estamos hablando de la promesa de Dios. Hemos visto la promesa de Dios para Abraham y la promesa de Dios para el creyente. Para concluir, el creyente, todo creyente, los creyentes tenemos algo que nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a mirar. Hebreos 6. Fue leído esta mañana este pasaje en español y fue leído en creol. No sé si lo descubriste. Lo que el creyente tiene. Vamos a ver si descubren qué tienes tú y qué tengo yo en esta mañana de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Versículo 18, observemos. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros. ¿Descubrieron? ¿Descubrieron lo que tenemos como creyente? ¿Has descubierto, mi hermano, lo que tú tienes como creyente según este bendito versículo? ¿Qué tienes? ¿Qué cosa tienes? Es porque tu esposa se llama Consuelo. Si tu esposa no se llama Consuelo. ¡Qué maravilloso! Dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. La primera cosa que tenemos es el consuelo. ¿Cuántas veces pasamos por lucha, por dificultades, por problemas y agonizamos, pero nos levantamos y continuamos? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado como con la espada entre la pared? Y dispuestos a perderlo todo y ya pensamos que ahí es lo último. Y sin embargo seguimos. Consuelo. Una de las cosas que yo más he observado toda mi vida cuando vamos a sepultar a un creyente, a un hijo de Dios, es que los familiares, la esposa, la madre, los hijos, los nietos de aquella persona que vamos a sepultar, esos creyentes en ese momento
entienden que su papá, su hijo, su mamá, su hermana, su primo, quien sea que se está sepultando, si fue un creyente, un día le veremos. Eso es fe. Antes que Abraham saliera con su hijo y caminara 3 días y 3 noches, llegar al monte, él sabía que tenía que degollar a su hijo. Pero él creyó en aquel que le dijo que a través de ese hijo iba a venir una descendencia muy grande. Y por dentro eso mantuvo vivo la fe en el corazón y mente de Abraham. Y él supo que Dios lo iba a hacer. ¿Cómo? No tenía idea. Pero creyó a Dios. Que de algún modo u otro Dios iría a resucitar a su hijo. Ese fue el consuelo que él tuvo. Quizás por esa razón nunca le dijo a su esposa: oye vieja, ¿sabe que Dios me dijo que llevara a Isaac al monte para matarlo? ¿Cómo se te ocurre? Imagínate, la única vieja milagrosa en todo el mundo que después de pasado toda la edad y de edad que tengo, mira, tuve un hijo, todos me han llamado la admiración y cuánta cosa. Él solito fue creyendo en Dios. Cuando llegó a la casa, casi más de una semana después, recién le cuenta, después de comer al almuerzo, le dice: vieja, ¿sabes? Ahora te voy a contar qué es. Fe, consuelo. Y hay otra bendita palabra que a nosotros los creyentes, si tú te miras ese pasaje, en estos pasajes que son muy interesantes, que dicho sea de paso, yo dejé el último versículo, lo tenía incluido primitivamente. Pero ayer lo saqué porque pasa otro tema más interesante y tan poco tiempo que tengo para predicar no alcanza. Pero notemos, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo. La primera cosa. Y otra que yo veo allí: los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza. La esperanza de la vida eterna. Pablo, el apóstol, en su preciosísima carta a los tesalonicenses, miren lo que dice. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y en el capítulo 4, que es un pasaje que a mí me motiva mucho. Cuando yo me muera, no lo lean, porque yo voy a estar muerto, no lo voy a escuchar. Va a servir para ustedes nomás, pero yo voy a estar durmiendo. 13. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para decir los creyentes que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros, los sin Cristo, no tienen esperanza, pero los con Cristo, los creyentes, los hijos de Dios, sí tenemos esperanza. ¿Cuál esperanza? La vida eterna. La vida eterna. Cuando yo me muera, voy a morir bien muerto. Tampoco necesito uno de los féretros que inventaron aquí en Chile tiempo atrás, ciertos cementerios, con un botoncito a esta altura. Porque si tú despiertas, apretas el botón y te viene a sacar. No, mi esperanza no está puesta en el cajón, ni en los hombres, sino en Dios, en lo que dice la Escritura, la bendita palabra de Dios, esperanza. ¿Cuándo? En primer lugar, si somos honestos. Tenemos consuelo y esperanza. Si somos honestos. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan 1. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 1 y en el versículo 8. Si somos honestos.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nada tiene que ver con el pecado, porque Él es santo. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Honestidad. Y en segundo lugar, para terminar, si confesamos aquellos pecados. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlo. Reconocer y confesar nuestros pecados al Señor. Ese es, o son los dos primeros pasos para poder alcanzar la promesa de Dios. Reconocer, confesar. ¿Has reconocido tú, mi amigo, mi amiga, que eres un pecador? ¿Has reconocido tú, mi hermano, mi hermana, que Dios es santo y que tú no tienes que tener pecado en tu vida y se lo has confesado a Él? Oremos. Padre bendito y amado,